¿Todos han encontrado? Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Muy bien, pueden tomar su lugar. El tema que quiero compartir con ustedes se llama el tiempo justo de Dios. El tiempo justo de Dios. Y en estos dos pasajes que acabamos de leer, hay dos palabras que quiero que analicemos y que estudiemos en esta mañana. Y una de ellas es la lluvia y la otra es el tiempo. Y vamos a mirar qué significa para el pueblo de Israel y qué significa para nosotros como iglesia en este tiempo la palabra lluvia y el tiempo justo de Dios, el tiempo señalado de Dios. La lluvia, y para entender un poquitico este término de la lluvia, necesitamos comprender un poco la historia de Israel, para que sepamos con exactitud lo que significaba la lluvia para el pueblo de Israel y qué tipificaba cada vez que el Señor hablaba de lluvia para su pueblo. Lo primero que necesitamos saber es que para los israelitas era vital la lluvia. ¿Por qué era vital la lluvia? Porque de la lluvia dependía las cosechas, dependía la cosecha, y no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda persona que necesita sembrar. Es esencial la lluvia. Pero hay algo característico aquí dentro del pueblo de Israel. La lluvia era escasa en Israel. Casi nunca llovía en Israel. Por eso era algo como novedoso, algo que no sucedía con regularidad. Entonces, cuando el Señor les habla de lluvia, cuando el Señor promete lluvia, era algo que era milagrosamente y extraordinario que ellos iban a recibir. Por eso, es importante que yo quiero que usted analice sobre este término de lluvia. Por eso cuando Dios, al hablarles de bendición, les recordaba de una manera u otra que Él era el que proveía de esa bendición, proveía de la lluvia. ¿Para qué? Para que tuvieran abundante cosecha y para que los campos y los viñedos reprodujeran, fructificaran. Entonces Dios, cada vez que le hablaba al pueblo de Israel de la lluvia, les estaba hablando de una bendición. Les estaba hablando de que era una bendición y que esa bendición no provenía de algo natural, de algo normal, sino que provenía de algo sobrenatural, de algo que era prácticamente un milagro. Segundo, los israelitas dividían el año en estaciones agrícolas que estaban de acuerdo al calendario judío, al calendario de Geser. Entonces los agricultores en Israel esperaban ciertas estaciones de tiempos, y eran tiempos exactos en las cuales había lluvia. O sea, no todo el tiempo caía la lluvia, ni esporádicamente. Eran en tiempos específicos donde Dios enviaba esa bendición. Y era importante que el pueblo discerniera y supiera con exactitud cuándo era el tiempo de la lluvia. Y si nosotros lo miramos en este tiempo, el Señor nos habla, no solamente le habló en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento acerca de la bendición de la lluvia, sino para este tiempo el Señor nos está hablando. Y cuando leíamos Santiago capítulo 5 versículo 7 nos estaba diciendo, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Debemos tener paciencia porque dice: mirad cómo el labrador, así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, dice, ¿cómo? Aguardando con paciencia. ¿Hasta qué? Hasta que reciba, ¿cuándo? La lluvia. Diga conmigo, hay un tiempo específico para nosotros recibir la lluvia.
Y estamos hablando de bendiciones, porque la lluvia tipifica las bendiciones de Dios para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, así como también tipificaba para el pueblo de Israel la lluvia, la tipificaba como la bendición. Y es una bendición de manera sobrenatural, extraordinaria. Muchos de nosotros hemos estado pidiéndole al Señor bendiciones, hemos estado esperando por lluvia. Pero el Señor hoy dice, debemos esperar con paciencia. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, para que la bendición de Dios sea desatado sobre nosotros. Entonces, el pueblo de Israel sabía que habían tiempos específicos en los cuales venía la lluvia. Y ellos esperaban no solamente la lluvia, sino esperaban una primera lluvia, que era la lluvia, y la menciona en Santiago capítulo 5, que era la lluvia llamada la lluvia temprana. La lluvia temprana, que dice, era una lluvia que se utilizaba antes preparaba el terreno, y era antes de la siembra, era antes de sembrar la semilla. Es aquella lluvia que va a hacer que la tierra se ponga suave y que sirva para la siembra. Pero cuando ya ha hecho la siembra y antes de cosechar, esperaban una segunda lluvia, que era la lluvia tardía. Era la lluvia tardía. Entonces, la lluvia primera, la lluvia temprana, era antes de la siembra, y la lluvia tardía era antes de cosechar. El segundo periodo de lluvia, la cual la llamaban la tardía, que es una lluvia mucho más fuerte que la primera, era la lluvia que hacía que el sembrado produjera, que el sembrado diera fruto y que lo diera en gran manera. Por eso era una lluvia mucho más fuerte. Y esta lluvia hacía que el sembrado estuviera listo para cosechar. Ahora, la lluvia temprana era antes de sembrar y la lluvia tardía era antes de cosechar. El Señor nos ha estado hablando a nosotros acerca de un año específico. Y el primer año, o sea, el año pasado, que fue el 2015, el Señor nos habló de un tiempo de ¿qué? De fructificación. Pero este año el Señor nos ha hablado de un tiempo de ¿qué? De multiplicación. Es decir, que quizás muchos de nosotros ya hemos recibido esa lluvia temprana, pero el Señor está queriendo derramar sobre nosotros como su pueblo la lluvia tardía, que es una lluvia donde nosotros vamos a cosechar, donde vamos a recibir el fruto y nos vamos a multiplicar. Vamos a fructificar, vamos a dar más de lo que aún hemos recibido. Amén. Ahora bien, la tierra, y aquí es donde yo quiero que usted analice un poquito. La tierra de Egipto era una tierra llana, era una tierra plana, era una tierra donde no había lluvia. Y allí el pueblo de Israel estuvo esclavo. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel en Egipto era el que tenía que preparar el terreno. Y dice que ellos eran parte de la labor de la agricultura. ¿Qué hacían ellos? Ellos sacaban el agua del Nilo, del río Nilo, y cuando el río crecía, las aguas se desbordaban. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Ellos con mucho trabajo y esfuerzo canalizaban esa agua del Nilo, la canalizaban metiéndose y con sus pies haciendo lodo, el agua con la tierra la unían y hacían el lodo. Y allí esa agua era la que servía ¿para qué? Para regar la tierra y que la tierra diera fruto, para canalizar esa agua. Y por eso nunca en Egipto llovía. Ellos utilizaban el agua del río Nilo para la siembra y para la cosecha. Entonces, cuando Dios saca a Israel, Él les dice, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Él les dice, los voy a llevar a una buena tierra.
Y cuando está hablando de que les va a llevar a una buena tierra, les está diciendo, yo las voy a llevar a una tierra donde voy a enviar la lluvia, donde soy yo el que les voy a proveer la lluvia. Ya no va a ser como fue con el pueblo en Egipto, ya no lo iba a hacer así, sino que Él iba a proveer esa lluvia. Pero en Israel había crecido, el pueblo de Israel había crecido todo el tiempo en Egipto y no sabía, no conocían, no habían esperado nunca habían experimentado lo que era una lluvia. Y por eso para ellos era algo extraño lo que el Señor les estaba prometiendo. No sabían lo que era la tierra donde llovía, no la conocían. Ellos no conocían lo que era esa lluvia en abundancia. Era raro saber que lloviera. Y tampoco en Palestina era un lugar donde también lloviera. No era un terreno de lluvia. Por eso ellos tenían que creer en Dios. Ellos tenían que creer en Dios para que la lluvia descendiera. Ellos tenían que depender completamente de Dios, porque era Dios el que les iba a enviar la lluvia. Y eso es lo que Dios hoy nos está diciendo. Hoy nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Hoy nosotros tenemos que aprender a creer en Dios, a lo que Dios nos ha prometido para que la lluvia descienda sobre nosotros, para que la bendición descienda sobre nosotros. Hay mucha palabra de bendición que Dios ha soltado para nosotros. Y muchas de esas palabras nosotros no podemos dejarlas y olvidarlas, sino debemos saber que esa lluvia va a llegar en el tiempo justo de Dios, va a caer en el tiempo justo de Dios y va a venir de manera extraordinaria. El Señor nos ha hablado y nos ha dado mucha palabra a nosotros como ministerio, como familias del Valle de Sitín. Ustedes han recibido mucha palabra y esa palabra va a ser desatada sobre su vida en la medida que usted crea y en la medida que usted dependa de Dios, que es Dios el que va a enviar esa lluvia, y no lo va a hacer cuando usted lo planee, sino va a ser en el tiempo justo del Señor. Amén. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo, va a ser en el tiempo justo del Señor. Y va a ser una lluvia en abundancia. Y va a ser una lluvia extraordinaria, de manera sobrenatural. Amén. Entonces Israel vivía en medio de una tierra donde los habitantes adoraban muchos dioses, oraban a muchos dioses. ¿Para qué? Para que lloviese, para que hubiera la lluvia para el sembrado, para la cosecha. Egipto tenía demasiados dioses y había un Dios que era el Dios del río Nilo y era el Dios de la lluvia también, del agua. Y ellos clamaban a esos dioses y oraban a esos dioses para que les proveyeran lo que ellos necesitaban para la cosecha y para la siembra. Hoy el pueblo de Israel tenía que salir de esa mentalidad, tenía que salir de esa esclavitud y ya no podía depender del Dios de Egipto, sino que tenía que depender del Dios poderoso de ellos, que era el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Tenían que creer a esa promesa y a ese pacto que Dios les había entregado. Y yo quiero que usted vaya a Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Versículo 13 al 17. ¿Ya todos han encontrado? Dice la palabra de Dios: si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás hasta saciarte. Guardaos pues que vuestro corazón no se deje engañar,
y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de ellos. No sea que se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis bien pronto en esa buena tierra que os da Jehová vuestro Dios. Aquí hay algo bien poderoso en este pasaje. En este pasaje hay algo poderoso y yo quiero que usted mire dos cosas bien importantes. Cada vez que la Biblia habla de lluvia, tanto tardía como temprana, siempre nos está hablando de un tiempo, del tiempo de benevolencia del Señor, del tiempo del bien del Señor y de abundancia. Pero le está hablando como resultado ¿a qué? Como resultado a la obediencia de su pueblo. Es decir que va a haber un tiempo donde la lluvia va a caer. Y esa lluvia, usted como pueblo de Dios, igual que el pueblo de Israel lo entendía y tenía que entenderlo, hoy nosotros tenemos que entenderlo. Que la lluvia va a venir no porque nosotros hagamos esfuerzo o hagamos mayores oraciones o hagamos mayores ayunos, sino que va a venir esa lluvia. ¿Por qué? Por el tiempo de benevolencia del Señor, por la misericordia de Dios, no por lo mucho que usted haga, no por lo mucho que usted esté en las cosas del Señor, sino por la benevolencia y la misericordia y el bien del Señor. Y eso nosotros debemos entenderlo, debemos saber, y el pueblo de Israel debía entender que la lluvia iba a venir a ellos por la misericordia de Dios, porque muchos de ellos no merecían que la bendición se descendiera sobre ellos. Porque era un pueblo desobediente, porque era un pueblo rebelde, porque era un pueblo que había endurecido su corazón y se había contaminado con la idolatría, con el pecado de Egipto. Y la lluvia no iba a venir porque ellos eran buenos hijos de Dios o porque se lo merecieran, sino que la lluvia iba a venir porque Dios había hecho un pacto con ellos y porque la misericordia y la benevolencia de Dios iba a hacer que esa bendición descendiera sobre sus vidas. Pero añadido a eso, a esa benevolencia y a esa misericordia, debía estar la obediencia a Dios, a sus estatutos, a sus mandamientos. Y es lo mismo que hoy Dios pide de su pueblo. Dios dice que nosotros vamos a recibir las bendiciones, no porque nosotros no lo merezcamos, no porque nosotros trabajemos duro, no porque nosotros tengamos que recibirlo, sino es por la pura misericordia del Señor, por la benevolencia del Señor, que es la gracia y la misericordia de Dios que nosotros recibimos las bendiciones. Pero muchas veces a nosotros se nos olvida que es la misericordia de Dios la que ha hecho que nosotros tengamos el trabajo que tenemos. Por la misericordia de Dios es que nosotros tenemos el trabajo, los estudios, los logros que nosotros hemos tenido, es solamente por la benevolencia y la misericordia de Dios. Y añadido a eso, tenemos que ser obedientes, sensibles a la voz y a los estatutos del Señor. Entonces, esto es lo primero que nosotros debemos entender. Lo segundo es que cada vez que Dios envía su lluvia, hay tiempos fructíferos. Él hace el bien y además llena de sustento y de alegría nuestros corazones en tiempos justos, en tiempos fructíferos. Hay tiempos fructíferos y aquí es importante que nosotros como pueblo del Señor sepamos discernir los tiempos. Y el Señor nos ha dicho que el año 2016 es el año de multiplicación y que el 2015 fue el año de fructificación, pero que añadido al año 2016 viene no solamente la fructificación, no solamente vamos a continuar en fructificación, sino que vamos a continuar en multiplicación. Es el tiempo justo ¿para quién? Para el pueblo del Valle de Sitín. Pero nosotros debemos estar apercibidos de los tiempos. Hay tiempos justos.
Hay tiempos donde si usted no está conectado con el reino de los cielos, el tiempo va a pasar. La temporada de la lluvia va a pasar y usted se va a quedar esperando la lluvia. Usted se va a quedar esperando que el Señor desate esa bendición y esa misericordia sobre ti. ¿Por qué? Porque el tiempo fructífero pasó. Él hace el bien y llena nuestros corazones. Pero en el tiempo justo de Dios, dígale a su hermano, hay un tiempo justo de Dios para ti. Tú has estado orando por cosas, hermano. Hemos estado orando como ministerio por cosas. Usted ha estado pidiéndole al Señor cosas para tu vida, para tu familia, deseos de tu corazón que han estado guardados ahí. Pero va a ser en el tiempo justo del Señor. Y déjeme decirle que este es el tiempo que el Señor está levantando a la iglesia. Pero hay cosas que el Señor está pidiendo para que ese tiempo justo caiga sobre la iglesia. Hay cosas que el Señor nos está pidiendo. Y muchos de nosotros estamos desapercibidos. Para que la lluvia viniera, dice la palabra del Señor que ellos tenían que creer y tenían que orar. Yo quiero que usted vaya a Proverbios capítulo 16, versículo 15. Proverbios capítulo 16, versículo 15 y Hechos capítulo 14, versículo 17. 14, 17. Dice Proverbios 16, 15, dice, en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Y Hechos 14, 17 dice, haciendo bien, dándonos lluvia de los cielos y tiempos fructíferos. Dios está diciendo en la palabra de Dios que los tiempos fructíferos son tiempos de crecimiento, son tiempos de madurez, son tiempos de amplificación, son tiempos de progreso, son tiempos de desarrollo y son tiempos de cambio. Dice que en Proverbios 16, 15 dice, en la alegría del rostro del rey está la vida y su benevolencia. La benevolencia de Dios, dice, es como una nube que está ahí, está puesta, está deseosa a soltar la lluvia. La nube está sobre usted. ¿Qué era lo que hacía que guardara al pueblo de Israel en el desierto? Dice que en el día era ¿qué? Una nube que iba sobre ellos. ¿Y qué significaba esa nube? Que la protección y la cobertura de Dios estaba sobre ellos. Hoy la nube está puesta sobre usted, está a punto de soltar la lluvia. Esa cobertura está sobre su cabeza. Es donde usted vaya, la nube irá con usted, igual que iba la nube con el pueblo de Israel. Pero muchos de nosotros tenemos la cobertura del Señor, pero el Señor no ha podido soltar la lluvia, porque aún no ha sido el tiempo justo. Él está esperando el tiempo justo. Y muchas veces el tiempo justo de Dios depende de quién, de nosotros. Depende de qué tanto usted está preparado para recibir esa lluvia. ¿Qué tan dispuesto usted ha estado a obedecer al Señor para que esa lluvia descienda sobre usted? La nube está ahí. Los demás ven la nube. Quizás usted también ve la nube, pero la lluvia aún no ha sido desatada. El Señor anda con usted, el Señor camina a su lado, pero la lluvia no ha sido desatada sobre usted, porque está esperando el tiempo justo de Dios, el tiempo fructífero de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Ahora, en cuanto al tiempo oportuno de la lluvia, de distribución de la lluvia era incierta. Ellos tenían que creer en Dios para que el tiempo correcto sucediera, lloviera, y así no se perdiera la cosecha. Ellos tenían que creer que Dios iba a enviar la lluvia, que la lluvia iba a caer sobre ellos, pero ellos tenían que creer.
¿Sabe qué, hermano? El tiempo justo quizás ya está para tu vida, para que la lluvia descienda sobre usted. Pero ¿qué necesitamos nosotros hacer? Necesitamos creer en el Señor. Necesitamos empezar a obrar. Necesitamos empezar a actuar y hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Necesitamos empezar a obrar. El Señor... Muchos de nosotros estamos desapercibidos de los tiempos. El Señor está queriendo que la iglesia se levante a orar. Está queriendo que la iglesia entre en ayuno y en oración. Está esperando que la iglesia se levante y crea y declare y profetice y predique la palabra y siembre la palabra. Pero estamos tan desapercibidos de los tiempos. No hemos sabido que estamos en el tiempo del Señor, que estamos en el tiempo de fructificación, que estamos en el tiempo de multiplicación, que estamos en el tiempo de la lluvia y estamos cruzados de brazos. Hoy el Señor quiere que tú creas a lo que el Señor está desatando sobre su pueblo, pero para eso necesita ver que nosotros estemos actuando. ¿Cómo sabe el Señor que tú estás creyendo a la promesa? Porque estás obrando, porque estás actuando. Cuando tú te levantas y empiezas a orar para que tu familia llegue a los pies de Cristo, cuando tú te levantas a orar y a clamar y a ayunar, tú le estás creyendo al Señor, y es ahí donde el Señor va a ver tu actitud y va a decir: Él me está creyendo y ahora voy a descender, voy a hacer que la lluvia caiga sobre su vida. Porque está actuando, porque está creyendo que está en el tiempo del Señor. Dios está a punto de derramar la lluvia sobre el ministerio, pero muchos de nosotros estamos adormecidos. Dios necesita sacudirnos, Dios necesita levantarnos. Él necesita ver una iglesia que le crea al Señor, una iglesia que está esperando la venida del Señor. Cuando usted leía ahí en Santiago capítulo 5 versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No podemos quedarnos pasivos. La venida del Señor está pronto. Yo no sé cuántos de ustedes han visto las señales. Todo esto que está pasando. El frío tan terrible, las heladas tan terribles, los calores en ciertos lugares, la sequedad, es el tiempo señalado del Señor para enviar su bendición. Pero está esperando que el pueblo le crea, que el pueblo empiece a actuar, que empiece a orar, que empiece a ayunar, que empiece a levantarse en la autoridad para que esa lluvia descienda sobre nosotros. Pero muchos de nosotros estamos como el pueblo de Israel en Egipto. Estamos haciendo lodo. Estamos dependiendo del río Nilo. Estamos dependiendo aún de los dioses de Egipto. De las oraciones del pueblo, del mundo. Y estamos haciendo lodo aún. Y estamos dependiendo del río Nilo. Y hoy el Señor dice: mi pueblo no puede depender del río Nilo para fructificar y multiplicarse. Necesitamos depender de la lluvia que viene directamente del cielo, de lo que el Señor ha prometido. Pero ¿sabe qué, hermanos? Estamos preocupados. Uy, va ganando Donald Trump. Ay, que no suba, oremos para que no suba. Porque tú estás dependiendo del río Nilo. Nosotros no dependemos del candidato que esté en el tiempo. No dependemos del presidente. Si sube Donald Trump, nosotros no vamos a depender de él. Nosotros vamos a depender de la lluvia y de la seguridad que envía Dios. Pero cuando usted depende aún, cuando usted está todavía en Egipto, aunque usted venga a la iglesia, aunque usted esté aquí diciendo que es cristiano, aún usted depende del río Nilo cuando usted se asusta por lo que va a pasar.
Y la iglesia está adormecida, está dependiendo de un presidente, está dependiendo de una economía, está dependiendo de su trabajo, mas no está dependiendo de la lluvia que Dios ha prometido que va a enviar para que multipliquemos y para que fructifiquemos. Aún estamos caminando en Egipto, aún estamos con los dioses de Egipto, aún estamos haciendo lodo para depender de nuestra bendición. Pero hoy el Señor te dice, iglesia, necesitas empezar a creer para que la nube que está encima tuyo derrame la lluvia temprana y tardía sobre ti. Amén. Necesitamos empezar de salir de Egipto. Aún nuestro corazón está en Egipto. Aunque estamos viniendo a la iglesia, nuestra boca dice que cree en Dios, pero nuestro corazón y nuestras acciones, nuestros temores dicen que aún estamos en Egipto. Nuestros miedos. ¿Por qué sentimos miedo cuando nos dicen que nos van a deportar? Que hay una ley que se levanta que no está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque nuestros temores aún dicen que están dependiendo del río Nilo, que aún está nuestro corazón en Egipto, y Dios quiere que su pueblo esté apercibido de los tiempos. Hoy el Señor te dice, este es el tiempo de fructificación, este es el tiempo de multiplicación. En la alegría del rostro del Rey está la vida, y la benevolencia de Dios está sobre el pueblo de Dios, sobre aquellos que creen que la lluvia temprana y la lluvia tardía va a descender sobre nosotros, porque estamos en tiempos de fructificación, dice el Señor. Amén. Necesitamos salir de Egipto. Yo quiero que vaya a Zacarías capítulo 10, versículo 1. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Y esto hace parte del creer que esa lluvia va a descender. Y dice Zacarías 10:1, dice, pedid a Jehová. Diga conmigo, pedid. Dice, pedid a Jehová. ¿Qué debemos pedir? Lluvia en la estación que tardía. ¿Y qué dice el Señor? Dice, Jehová hará que relámpagos, y os dará que lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Pero ¿qué necesitamos hacer? Diga conmigo, pedir. Tenemos que levantarnos a pedir, a clamar, a rogar, para que la lluvia descienda sobre nosotros. Y dice la palabra del Señor que no solamente vamos a ver la lluvia, sino que vamos a ver los relámpagos de Dios. ¿Sabe qué representan los relámpagos de Dios? La voz de autoridad de Dios sobre el enemigo, sobre la tierra seca, sobre la tierra estéril. La voz de Dios no es su oración, no es su ruego, es la voz de autoridad de Dios. Cuando usted clama, cuando usted la pide, dice la palabra del Señor que es Él que reprende al devorador, es Él que reprende a Satanás y hace que toda sequedad sea quitada. Pero es el relámpago de Dios que va a hacer que caiga la lluvia. Pero antes de eso tiene que haber un pueblo que pide, que ora, que clama. ¿Usted quiere la lluvia? ¿Usted quiere la lluvia? Bueno, porque si no la quiere, siga dependiendo del río Nilo. Pero hoy el pueblo del Valle de Sitín quiere la lluvia temprana y tardía para fructificar y multiplicar, porque estamos parados en el tiempo de la fructificación, en el tiempo de Dios. Pero necesitamos empezar a pedir, a rogar, a clamar, para que la voz de Dios se levante y reprenda al enemigo, reprenda la esterilidad, reprenda la infructificación, reprenda lo que tiene detenida la lluvia de Cristo. Amén. Y el Señor dice, les enviaré lluvia a su tiempo. Ahora, ¿cuándo es el tiempo?
¿Cuándo es el tiempo? Y aquí viene la segunda parte que yo quiero que usted entienda. Creo que es cuando Dios sabe que usted y yo estamos listos. Cuando todos los involucrados estamos listos. Porque ¿sabe qué, hermano? El Señor, y esto era lo que más me tocaba el corazón. El Señor responde a un plan individual, sí. Dios tiene un plan específico con usted y Él está trabajando en usted, en un plan personal, pero también Él responde a planes generales de Dios. Dios tiene un plan individual para nuestras vidas, pero también tiene un plan general para una ciudad, tiene un plan general para una familia, tiene un plan general para una nación, para un ministerio, para una iglesia. Y miren lo que el Señor me ministraba, y esto era lo que más me tocaba. No sé cuántos de ustedes se han sentido frustrados porque aún no está ocurriendo nada en su vida. De lo que usted está esperando, no ha visto aún todavía lo que usted espera. Quizás se siente frustrado porque ninguna puerta se te ha abierto. Se siente frustrado porque usted dice, yo ya estoy listo. Yo ya estoy listo. Siente que ha cooperado con Dios. Siente que ha obedecido al Señor, que ha seguido las instrucciones de Dios al pie de la letra. Y usted dice, ya estoy listo, pero ¿qué pasa, Señor? Que no veo lo que yo espero. Estoy viendo el progreso en mi vida espiritual. Te estoy buscando aún más. Y sientes que ya es el tiempo, pero no está ocurriendo nada en tu vida. ¿Y sabe qué? Hoy el Señor te dice esto. Quizás tú puedes estar listo, pero otros no. Y en el plan general que Dios tiene para la ciudad, que Dios tiene para tu familia, quizás usted esté listo, pero los demás no. Y Dios necesita que todos estemos listos. Y el Señor me decía, mira, yo te he prometido y le he prometido al ministerio del Valle de Sitín que voy a multiplicarlos, voy a bendecirlos de manera sobrenatural. Pero hay algunos que aún no están listos. Y porque tú no estás listo, quizás sean otros los que están listos, pero tú no estás listo. Y hay un plan general que Dios no va a detener. Hay un plan general para esta ciudad. Hay un plan general para tu familia. Un propósito grande para tu familia. Pero quizá la lluvia no ha descendido. Usted no ha visto la gloria del Señor porque aún tú no estás listo. O quizás eres tú el que estás listo, pero los que están a tu alrededor no están listos. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que pararnos y decir, Señor, si yo no estoy listo y es por mí que se está deteniendo la bendición, Señor, sacúdeme. Y si son otros, empieza a orar y empieza a clamar, hermano. Eres tú el que Dios te está levantando y está colocando esa inquietud para que los demás estén preparados también. Pero necesita alguien levantarse a ser vallado. Y hoy yo te digo, hermano, si el Valle de Sitín no ha recibido lo que Dios tiene para nosotros, yo te digo que Él no se va a detener, Él lo va a derramar. Y si usted no está listo y se pasa el tiempo, el Señor dice, yo te desecho, te hago a un lado y lo hago con los que están dispuestos. Amén. Amén.
El Señor no se va a detener. El plan y el propósito de Dios no se va a detener porque tú no estés preparado, porque tú no quieras prepararte, porque tú no quieras estar apercibido del tiempo. Él no se va a detener. El plan se va a cumplir en el tiempo señalado de Dios. Pero si tú eres el obstáculo, Él te va a hacer a un lado. Y eso era lo que el Señor me estaba ministrando. Yo le decía, Señor, no permitas que yo sea el obstáculo para que la bendición descienda, para que la lluvia caiga. Yo quiero ver lo que tú nos has prometido. Yo quiero ver lo que tú has prometido sobre cada familia. Yo quiero ver lo que tú has prometido sobre esta ciudad. Pero si aún no estamos listos todos, Señor, yo te pido que tú me sacudas y que tú hagas lo que tengas que hacer para que yo pueda recibir esa activación. Y yo te digo, hermano, estamos en el tiempo justo de Dios. Si usted piensa que este no es el tiempo, yo te digo, ya es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo tuyo para recibir la bendición. Este es el tiempo para que el cumplimiento del propósito y el plan general para tu familia sea. Y si tú lo crees, yo quiero que usted se ponga de pie.